Bien, vamos a continuar con el tema de generación de trayectorias dentro de la unidad de control del curso de robótica. Y entonces vamos a tener, cuando estudiamos este tipo de generación de trayectorias, dos tipos de movimientos característicos de estos sistemas robóticos. Uno llamado así, Pick and Place Operations, o de tomar y colocar, y donde se requiere como datos la posición inicial y la posición final deseada, a la cual queremos mover el robot, dejando libre el tipo de trayectoria que hay entre estos dos puntos de inicio y final. Se busca, obviamente, que sea una trayectoria suave, que reduzca el daño a los motores, que alargue la vida de los motores, que no tengamos cambios bruscos en las aceleraciones, y que también, obviamente, si existieran obstáculos, los pudiera evitar. Por el otro lado tenemos las trayectorias llamadas continuous path o de trayectoria continua, que en este caso, de igual manera, tenemos como datos posiciones iniciales y finales, pero a diferencia de la de tomar y colocar, aquí sí se obliga al robot a seguir una trayectoria determinada por una ecuación paramétrica, que puede ser una línea recta, un círculo o cualquier otra curva determinada por su ecuación analítica. Entonces vamos a estudiar los métodos para poder generar esas trayectorias en estos robots seriales y vamos a usarlo en coordenadas de articulares. Y vamos a hacerlo en los dos casos, en tareas de tomar y colocar y tareas de trayectoria continua. El problema de la definición de trayectoria se divide en dos partes, que es la planeación de la trayectoria, que requiere previamente definición de esos puntos, cuáles serían los puntos iniciales, finales o intermedios necesarios para hacer el movimiento libre de colisiones. También incluye otros estudios con el cual queremos optimizar esa trayectoria en función de que sea el mínimo tiempo y que también no afectemos los motores a un tope de aceleración para no saturar o dañar estos actuadores. Y la tarea siguiente sería la generación de las trayectorias, en donde se enfoca más a generar estos movimientos de posición, velocidad, aceleración cinemáticos para cada articulación. Y estos pueden ser tanto en tiempo real como fuera de línea. Con respecto a esto, pues vamos a tener dos esquemas, pensando ya en la etapa de control, llamados en espacio articular, con medición articular. Entonces suponemos que, dada una posición deseada del efector final en coordenadas cartesianas, usamos el modelo cinemático inverso para generar unas coordenadas articulares deseadas, que a su vez van a pasar al generador de trayectoria, que va a generar el movimiento cinemático completo, posición, velocidad y aceleración, pero en forma discreta, para que así se compare con la medición que se hace articular, que alimenta al controlador para generar una salida que afecta a los actuadores del sistema robótico. El otro esquema que tenemos se le conoce como esquema de control en espacio de tarea o cartesiano, y en de igual manera tenemos una posición deseada, queremos que se mueva el robot, el efector final, y en vez de usar un modelo cinemático inverso, aquí lo que hacemos es tomar directamente esta posición cartesiana y usar el generador de trayectorias para generar el movimiento cinemático completo de posición, velocidad, aceleración, pero en coordenadas cartesianas, de forma discreta. Y para esto, y que pueda ser utilizada por el controlador en espacio cartesiano, la medición se tuvo que haber hecho, si es que se hizo en forma articular, haberse transformado en coordenadas cartesianas o de tarea, lo cual significa que tenemos que tener entonces un modelo cinemático directo en el lazo cerrado, para que con esta comparación se utilice el controlador en espacio cartesiano, genere una fuerza, porque en este caso, como estamos hablando en coordenadas cartesianas, ya es una fuerza en coordenadas cartesianas que necesita la transformación a fuerzas o torques, pero en el espacio articular, que
significa que utilicemos el jacobiano transpuesto, para que así se pueda alimentar directamente a los actuadores del sistema robótico. Entonces, en este curso pues vamos a enfocar a coordenadas articulares. Vamos a usar el primer esquema de coordenadas articulares para hacer nuestros estudios. Y entonces suponemos que va a haber una posición deseada en términos de las coordenadas cartesianas o de tarea, y que vamos a usar el modelo cinemático inverso para transformarlas a coordenadas articulares para alimentar nuestro generador de trayectorias, que a su vez va a generar unas coordenadas discretas articulares de posición, velocidad y aceleración para usarlo en nuestro controlador, que va a comparar estas dos cantidades deseadas y medidas. Como parte de ahorita esta etapa del generador de trayectorias, vamos a eliminar el controlador, que luego lo vamos a ver una vez que hayamos generado la parte previa, y vamos a hacer todas las simulaciones del tipo cinemáticas. Entonces, una de las formas más básicas de generar estas trayectorias es a través de un polinomio cúbico, el cual tiene la virtud de que sus derivadas de posición, velocidad y aceleración existen, y que por lo tanto podemos utilizarlos. Esto requiere que tengamos un tiempo inicial como dato, un tiempo final. Generalmente el tiempo inicial es 0 de recorrido, se alimente con eso el generador de trayectorias, y también con las posiciones articulares iniciales y finales. Esto pues requiere que de una forma general el polinomio cúbico hayamos resuelto los coeficientes necesarios para encontrarlo. El polinomio cúbico está en función de la variable del tiempo, y se requiere encontrar entonces estos cuatro coeficientes que van en función de las restricciones que pongamos en nuestro movimiento. Entonces las cuatro restricciones se refieren a lo siguiente: que el tiempo inicial generalmente es 0, conocemos la posición articular inicial, que en el tiempo final de igual manera conocemos o nos dan como dato la posición articular final, que las velocidades iniciales y finales son 0. O sea, el robot inicia con una velocidad 0 y después del recorrido se queda ahí con una velocidad final 0. Entonces vamos a derivar el polinomio de la posición para obtener sus velocidades y aceleraciones. Como decíamos, las curvas que se generan del polinomio cúbico son las mínimas necesarias, que es para la velocidad una cuadrática y para la aceleración una lineal. A partir de ahí se utilizan las restricciones, sustituyendo las cuatro restricciones en la posición, en la posición inicial y final, y con las otras restricciones de velocidad, que sabemos que tiene que ser igual con 0, inicial y final. Esto pues igualándolas y resolviendo estas ecuaciones para cada una de las coeficientes que queremos encontrar. Entonces tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, pues resuelve el problema, resultando al final que los 4 coeficientes que necesitamos encontrar son estos que vemos aquí, que son función de los datos, del tiempo final, de las posiciones articulares inicial y final. Esto pues permite obtener con estos coeficientes las ecuaciones de movimiento que va a tener de posición, velocidad y aceleración en forma discreta en función de estos datos que recibimos deseados. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Suponemos que para el caso del robot planar de 2 grados de libertad, queremos mover el robot de una posición inicial deseada, de la articulación 1 de 20 grados, hasta una posición final de 50 grados. Y también queremos mover la posición articular de la segunda articulación de 25 grados hasta una posición final de 65 grados. Todo esto en un tiempo de 5 segundos. Entonces este es el requerimiento que buscamos.
y queremos hacerlo con una función polinomia cúbica, y vamos a validarlo con un programa en MATLAB, tanto un programa escrito como en la parte de Simulink. Entonces, de los datos, tenemos dos articulaciones. Requerimos que para cada articulación, usando el polinomio cúbico, necesitamos obtener los coeficientes que van a regir tanto la posición, velocidad, aceleración de cada una de las articulaciones en 5 segundos. Conociendo ya las soluciones que acabamos de obtener y sustituyendo los valores para cada una de las articulaciones, tendríamos las soluciones para los coeficientes de la articulación 1 y los coeficientes para la articulación 2. Esto sustituyéndolas en las ecuaciones de posición, velocidad, aceleración, quedaría así para la articulación 1 y estas ecuaciones para la articulación 2. Haciendo un programa en Octave o en MATLAB, quedaría lo siguiente. Estamos entonces dando de alta los parámetros, damos de alta las posiciones iniciales articulares de la articulación 1 y 2, las posiciones articulares finales de la articulación 1 y la posición articular 2, el tiempo final, y vamos a usar un tiempo, vamos a discretizar el tiempo en cada punto 1 segundo. Iniciamos un contador, vamos a usar un ciclo for de 0 a 5 grados de punto en 1 para aplicar el cálculo que acabamos de ver, que son el cálculo de los coeficientes, sus ecuaciones de movimiento, posición, velocidad, aceleración de la articulación 1, y igual los coeficientes, los 4 coeficientes para la articulación 2 y sus ecuaciones de posición, velocidad, aceleración de esta articulación 2. Entonces los almacenamos en memoria. Y por último, hacemos los gráficos que buscamos para tener estos resultados. Y también vamos a agregar una animación en base a estos resultados para visualizar cómo sería el movimiento de nuestro brazo robótico planar de 2 grados de libertad. Esto al final pues va a resultar entonces con los movimientos que estábamos esperando. Decíamos es un movimiento de tomar y colocar, donde este sería el movimiento animado con los valores que usamos de inicio de las dos articulaciones y toda la trayectoria que sigue articular hasta la posición final deseada para las dos articulaciones. Aquí vemos en estas dos gráficas los movimientos que vamos a ver, tanto para la articulación 1 y la 2, que siguen lo que esperábamos. De posición, por ejemplo, es la azul, de 20 hasta 50 grados. Vemos la curva cúbica, su derivada, que es la velocidad, que es la ecuación verde, es una cuadrática, y vemos que inicia en 0 y termina en 0. Y por último la aceleración, que es una línea, obteniendo su mínimo valor cuando la aceleración es máxima. De igual manera, para articulación 2, aquí inicia en 25 y termina en 65 grados, mostrando la curva de la velocidad, la cuadrática, de velocidad inicial en 0, velocidad final en 0 y su ecuación lineal de la aceleración, con valor 0 en el valor máximo de la velocidad. Vamos a ver cómo quedaría ahora la misma situación, pero usando un programa en MATLAB Simulink. Entonces, usando nuestro modelo que ya teníamos listo, haciendo un subsistema de este modelo del robot planar físico que teníamos, lo que vamos a agregar es un bloque llamado un bloque personalizado de función que tiene MATLAB, y donde vamos a almacenar las ecuaciones de la trayectoria usando polinomio cúbico, para que este bloque personalizado tenga como entrada los datos de las articulaciones 1 y 2 de inicio y final, el tiempo final y el tiempo que estamos corriendo de la simulación. Entonces eso va a servir como datos, y este bloque va a mandar como resultado
las posiciones articulares, velocidades y aceleraciones tanto de la articulación 1 como de la articulación 2 en forma discreta, o sea, en forma continua de todo el tiempo, y que esto va a alimentar como entradas a nuestro modelo físico del robot. Y esto al final vamos a usar los sensores de salida de este brazo robótico en el último efector para visualizar cuáles serían estas coordenadas y la trayectoria que va a seguir el efector final con sus gráficas de velocidad y aceleración también. Entonces el bloque de generador de trayectorias personalizado va a tener, como decíamos, internamente el programa que va a permitir la generación de estas ecuaciones de posición, velocidad, aceleración de la articulación 1 y también de la articulación 2. Entonces aquí recibe como entrada un vector U que se le asigna a estas 6 datos de entrada y arroja como salida, como decíamos, las posiciones, velocidad, aceleraciones de la articulación 1 y también de la articulación 2. Esto pues resulta entonces como solución numérica las curvas del movimiento de la articulación 1, que son las mismas que vimos en el otro programa. Entonces inicia en 20, termina en 50 la posición. Vemos la curva cuadrática, la roja, inicia en 0, termina en 0, y las aceleraciones en línea recta. Máxima velocidad, 0 velocidad aquí. Y tanto igual de la articulación 2, inicia en 25 y termina en 65 grados, con su curva cuadrática de velocidad y curva lineal de aceleración. También se graficaron los movimientos cartesianos de la coordenada en X, como se va moviendo en coordenada X, tanto de posición, la roja en la velocidad, igual inicia en 0 y termina en 0, y de aceleración. Aquí no necesariamente sigue el polinomio cúbico, es otras curvas como consecuencia de usar el movimiento cúbico en las articulaciones. Entonces aquí igual tenemos para la coordenada en Y. Al final este gráfico muestra la combinación entre X y Y para que veamos la trayectoria que siguió el robot. Entonces esta es la trayectoria que siguió, que es la que estábamos esperando, de su posición inicial en el plano a la posición final en el plano, de acuerdo a los datos que recibimos articulares. Ahora, el otro caso que vamos a ver es el caso de trayectorias pero en coordenadas cartesianas. Entonces en este caso, que decíamos que es una trayectoria continua, requerimos que el robot se mueva de un punto inicial a otro punto final, pero siguiendo una trayectoria estipulada, ya sea una línea recta o cualquier otra curva. Y en este caso vamos a usar este diagrama de bloques. Entonces recibimos como dato la posición deseada, inicial y final, y de ahí el generador de trayectorias lo que va a generar es discretizar este problema en posición, velocidad, aceleración de forma discreta, pero en coordenadas cartesianas. Para que lo podamos alimentar al robot, necesitamos nosotros que pasarlo a una forma articular. Por eso es que necesitamos agregar nuestro modelo cinemático inverso. Entonces vamos a necesitar dos bloques, en este caso, un bloque del tipo generador de trayectorias, pero en términos cartesianos, y un bloque del tipo modelo cinemático inverso para transformar nuestras variables de coordenadas cartesianas a variables articulares y que podamos alimentarlo a nuestra planta sin incluir ahorita el controlador. O sea, directamente lo vamos a incluir en la planta para que veamos el movimiento cinemático, puramente cinemático. Y ya después, más adelante, vamos a meter la etapa del controlador. Entonces vamos a suponer que queremos hacer un movimiento de línea recta, si ese fuera el caso. O sea que tenemos aquí un robot que queremos movernos de una posición inicial en el plano cartesiano y queremos movernos a una posición final deseado, pero que siga una trayectoria de línea recta. Entonces igual vamos a usarlo con usando un polinomio cúbico básico, pero en términos cartesianos.
o sea, ya no son articulares, sigue siendo la variable tiempo, pero es de alguna coordenada que seleccionemos del movimiento. Entonces sigue siendo el mismo problema, tenemos 4 incógnitas que cumplen con las mismas restricciones. O sea, conocemos en el tiempo inicial, 0, la posición de la coordenada inicial, y también tenemos que tener como dato la posición de la coordenada final en el tiempo final. De igual manera, inicia en 0 y termina en 0. Esta coordenada cartesiana de velocidad. Ahora, derivando la posición, obtenemos de igual manera para la velocidad una ecuación cuadrática y una ecuación lineal para la aceleración, que requiere pues que sustituyamos nuestras condiciones que establecimos como restricciones, obteniendo 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Estas, al resolverlas, vamos a poder resolver el problema de encontrar los valores de los 4 coeficientes. Como vemos, son en términos de los datos de la posición inicial, en términos de una coordenada cartesiana, en términos también de la posición, en términos de una coordenada cartesiana final y del tiempo final deseado. Y esto pues al final se sustituye en la otra coordenada de acuerdo que siga la ecuación analítica que estemos buscando, que sería en este caso la ecuación de la línea recta. Entonces vamos a hacer un ejemplo de igual manera con un robot, del mismo caso de un robot planar de 2 grados de libertad, pero ahora queremos que el robot se mueva, como decíamos, de un punto inicial a un punto final y que siga una línea recta. Entonces estas son las coordenadas de los puntos inicial y final y que la trayectoria debe seguir una línea recta en un tiempo de 5 segundos también. Entonces, como va a ser una trayectoria en línea recta, vamos a usar la ecuación paramétrica de la línea recta, donde m representa la pendiente, y1 y x1 las coordenadas de un punto que forma esa línea recta, y que lo podemos poner en una forma compacta de esta manera, donde m es la pendiente que resulta de esta ecuación, y b es también esta, que es la intersección con el eje X, obteniéndola a partir también de la pendiente y de cualquiera de las coordenadas de un punto D que pertenece a la línea recta. Entonces la línea recta que pasa por estos 2 puntos, que en este caso son estos los datos que nos dieron, va a quedar como pendiente este valor y como constante B este valor. Subiéndola en nuestra ecuación general de la línea recta, nos va a quedar esta la ecuación que va a regir. En este caso estoy usando la coordenada y en función de la coordenada x. Entonces, como sabemos que debe cumplir con la línea recta, una de ellas va a quedar en función de la otra. Entonces, ahorita en este caso estoy usando la coordenada y en función de x. Quiere decir que entonces las ecuaciones cinemáticas para la coordenada y que va a ser en función de x y sus derivadas respectivas para la posición, velocidad de aceleración quedan expresadas de esta manera. Y entonces vamos a usar, como ya y quedó en función de x, vamos ahora a establecer que x, la coordenada de x, va a seguir el polinomio cúbico en un tiempo de 5 segundos. Entonces esta es la coordenada de x que vamos a usarla para que siga la trayectoria cúbica. Entonces requiere que su posición, velocidad, aceleración tengan estas ecuaciones en función del tiempo y que requeríamos también encontrar sus coeficientes. Estos coeficientes van a quedarse obtenidos como lo hemos establecido con estas fórmulas que resultan al final con estos valores. Entonces vamos a obtener que serían estas nuestras ecuaciones para la coordenada en x y sustituyendo las ecuaciones que hemos obtenido de la coordenada y sustituyendo los valores de x en nuestras ecuaciones que habíamos obtenido, quedarían al final estas ecuaciones para la coordenada de posición, velocidad, aceleración, pero ahora de la coordenada en y. Esto pues, haciéndolo igual en un programa, en Octave o en MATLAB, sería de igual manera,
estableceríamos ahora como condiciones de datos las coordenadas iniciales XY y finales XY. Estableceríamos nuestra ecuación. Vamos a llamar aquí en este caso la letra A como la pendiente y B queda igual como el otro parámetro de la ecuación de la línea recta. El tiempo inicial 0 a 5 y vamos a pensar que estamos en una inicial de articulaciones, pues para la cuestión de la animación, y vamos a establecer aquí ya los valores que obtuvimos anteriormente para los coeficientes de la coordenada en X, y de aquí empieza el ciclo for con una discretización que estamos haciendo cada 0.1 segundos. Entonces aquí en este ciclo for es donde calculamos todos esos valores en función de las ecuaciones que acabamos de obtener para la coordenada en X con sus valores de X, velocidad y aceleración en X y velocidad, posición, velocidad, aceleración en Y. Esto, como decíamos, necesitamos pasarlo ahora en coordenadas articulares, requiriendo que usemos el modelo cinemático inverso, que aquí está obtenido, para obtener entonces los valores articulares por cada coordenada XY que obtengamos de estas ecuaciones que acabamos de obtener aquí arriba. Ya de aquí en adelante son los gráficos y también la animación del movimiento que vamos a obtener. En esta animación pues nos va a quedar de la siguiente manera con nuestros resultados tanto de las gráficas. Entonces esta primera gráfica es de la coordenada en X, que es donde establecimos en la forma polinomial, y Y también queda en función de X para que siga la línea recta, y vemos que las dos siguen este tipo de movimiento establecido en la generación de trayectoria. Vemos que la posición es una curva cúbica, su derivada va a ser igual a una curva cuadrática con velocidad inicial en 0 y final 0, y la aceleración tipo lineal en las dos, en X y Y. Esto al final, en la animación que hacemos en el programa, va a quedar de esta manera. Entonces ahora el movimiento tiene de la posición inicial que teníamos, XY, a una posición final, X y Y, pero que obliga al robot a moverse en forma de una trayectoria lineal recta. Esto pues en la solución cinemática inversa elegimos la solución coda abajo. Recuerden que puede haber dos soluciones, coda arriba, coda abajo. En este caso yo seleccioné la solución coda abajo. La misma solución ahora en la parte de MATLAB Simulink, el diagrama de bloques. Entonces usamos nuestro mismo diagrama de bloque del robot que habíamos hecho, físico, virtual, pero ahora necesitamos en la parte intermedia un modelo, un bloque del tipo donde calcule la cinemática inversa, porque el robot requiere como datos, sigue requiriendo como datos la parte de los movimientos articulares, pero el generador de trayectorias que está aquí, genera, pero en coordenadas cartesianas. Entonces, intermedio entre estos dos bloques, necesitamos agregar un bloque de la cinemática inversa, que va a transformar lo que obtenga el generador de trayectorias en forma discreta, en forma continua, en forma cartesiana de XY, posición, velocidad, aceleración, a una forma articular. Y entonces ahora el generador de trayectorias va a recibir como dato las posiciones de las coordenadas XY inicial y final, y de la coordenada Y inicial, Y final, deseado con el tiempo también de trayectoria, el tiempo continuo que está corriendo, para que siga la línea recta. Entonces vamos a ver el contenido de los bloques personalizados. El bloque del generador de trayectorias tiene que tener este programa. En este caso es el que contiene las ecuaciones tanto de la línea recta, decíamos, como también de las ecuaciones de la coordenada en X y de la coordenada en Y, posición, velocidad, aceleración. Y el bloque de cinemática inversa pues debe tener las ecuaciones de la cinemática inversa, y como decíamos estamos usando la solución coda abajo.
para resolver la cinemática inversa a partir de los datos que estamos recibiendo de posición, velocidad, aceleración, pero en coordenadas cartesianas, para que éstas alimentan a su vez al brazo virtual. Entonces, estos son los resultados que obtenemos. Este es el resultado deseado, o sea, necesitamos del generador de trayectorias generar un movimiento de la coordenada X y Y en forma basado en un polinomio cúbico. Entonces, como vemos, inicia aquí el movimiento cúbico de posición, el movimiento cuadrático de velocidad con inicio en 0, final en 0, y movimiento lineal de aceleración de la coordenada en X, seguida y relacionados entre sí a través de esta línea recta por la coordenada en Y, que sigue también la forma cúbica de posición, cuadrática de velocidad y lineal de aceleración. Esto es lo deseado. O sea, esto no es el resultado, sino es lo deseado que queremos al seguir esto. Obviamente ahorita, como no metemos nada de control ni nada de perturbaciones, pues esto pues, lo va a seguir tal como es, ¿no? Entonces, la parte de movimiento, ya a partir de la cinemática inversa, el resultado que manda son estas gráficas de las articulaciones de posición, velocidad, aceleración, que va a seguir de la articulación 1 y de la articulación 2. Como decíamos, estas no necesariamente tienen que seguir las mismas ecuaciones que teníamos basadas en el polinomio cúbico, sino que es diferente. Obviamente podemos usar cualquier otro polinomio de más alto grado, pero el problema es que tenemos que andar calculando más coeficientes. Y obviamente agregando más restricciones al problema, que en un caso pues hacen más complejo el programa o más con más restricciones.